Queridos hermanos, Dios les bendiga. Quisiera, como introducción a lo que vamos a ver hoy de Hechos, los invito a abrir en 2 de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 5 en adelante. Les pido que prestemos atención a esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 5 en adelante. Dice: y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándolo a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en sus manos, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope.
Y David estaba sentado entre las dos puertas, y la atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaaz respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha detenido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermanos, ustedes se preguntarán: ¿por qué esta introducción tan larga, no? En esta mañana no es para hablar ni de Absalón ni de David, sino para que pongamos atención y la vista en estos dos mensajeros. Los mensajeros, lo que llevaban el mensaje, vamos a ver en esta lectura dos. Uno se llamaba Ahimaaz y el otro nunca vamos a saber el nombre, porque siempre se le dice el etíope, que era un esclavo negro africano quizás, que se usaba porque corría fuerte. Dos mensajeros. Uno tenía un nombre, un prestigio, era conocido incluso por el rey, y el otro un desconocido total, un esclavo. Y quiero que pongamos la mirada en que este que tenía un prestigio, un nombre, el que quería correr a darle las nuevas al rey, no fue fiel al mensaje. No fue fiel. Quería agradar. Quería dar buenas noticias. Quería quedar bien. Pero no, en ese afán de quedar bien, de agradar, de dar buenas noticias, realmente no servía como mensajero porque lo estaba haciendo mal y faltaba a la verdad. Cuando el rey le pregunta: ¿y mi hijo Absalón? ¿Y mi hijo Absalón? En vez de decirle: tu hijo lo mataron, él dijo: cuando salí vi un gran alboroto, no sé qué era. Y esa no era la verdad. Él sabía perfectamente que Absalón había muerto. Dice en el versículo 20: respondió Joab: hoy no llevarás la nueva, la llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Él sabía perfectamente que había muerto, pero él quería agradar, quería quedar bien, quería no ser ofensivo, y se olvidó que él no era el importante. Lo importante era el mensaje
que llevaba. El esclavo, el que nadie conoce el nombre, fue el que llevó el mensaje verdadero. ¿Qué pasa con mi hijo? Le pasó lo mismo que me gustaría que le pasen a todos tus enemigos, le dijo. Y el rey entendió que su hijo había muerto. Hermanos, el domingo pasado Esteban dijo, no se trata de vos, no se trata de vos, se trata del mensaje. El mensaje es lo que cambia las vidas, no el mensajero. El mensaje es el que hace pasar de muerte a vida a un alma, no el mensajero. El diablo te dice, portate bien, da un buen testimonio y con eso predicá. Pero ese no era el mensaje que Dios nos mandó cuando dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar. Ya sé que nuestro testimonio es excelentemente importante, lo que ustedes digan, pero no nos engañemos. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de la fábrica, todos tienen que escuchar con nuestra boca el mensaje. El mensaje. Y si a alguien no le gusta el mensaje, no es problema nuestro, porque es el mensaje. Nosotros no somos importantes. El importante es Jesucristo, el centro de este mensaje. Dijo Esteban el domingo pasado, Pedro comenzó como se tiene que comenzar el mensaje, con el centro que es Jesús. Las primeras palabras de este primer discurso de Pedro, que es el primer mensaje, comenzaron Jesús Nazareno, porque eso es el Evangelio. Hay más, no quería hablar sobre la muerte del hijo del rey, sobre ese asesinato. Y Pedro en esa tarde habló de la muerte del hijo del rey y del asesinato que había cometido los judíos. Y había que tener valor, hermanos. Pero no era importante Pedro, lo importante era la palabra respaldada por el Espíritu Santo en esa mañana. Pedro les dijo exactamente todo lo que solamente un valiente podía decir. Pero acá lo importante, vuelvo a repetir, fue el mensaje. Les había dicho que ellos habían buscado tanto a un Mesías y que cuando vinieron lo mataron, lo rechazaron. Les había dicho que ese que ellos mataron ahora es el rey de reyes y el señor de señores, y que va a triunfar y que va a seguir en esa condición hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Se vieron en esa tarde como enemigos de Dios, se vieron en esa tarde como los culpables de su asesinato, se vieron en esa tarde por primera vez como enemigos de Dios. Entonces ahora los invito a abrir Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, dice los comentaristas que esta palabra compungir solamente se usa acá en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa compungir? Acuchillar, perforar. Porque Pedro sacó una espada, la espada de la palabra, y los acuchilló y los perforó.
Y ellos en esa tarde se dijeron, wow, ¿qué hicimos? Como decía Zacarías, y harán lamentación por aquel que traspasaron. La primera vez que se empezaron a lamentar y a verse como enemigos y entender que el Redentor, el Mesías que ellos esperaban, ellos mismos lo mataron. Y dice que estas palabras lo acuchillaron a los oyentes, los perforaron. Y entonces compungido, que significa eso, les preguntaron, se dieron cuenta que la solución no estaba dentro de ellos, que la solución no la podían alcanzar, y fueron y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa palabra, ¿qué haremos?, son parecidas a la del carcelero, ¿no? ¿Qué haremos? O la de Pablo. Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué haré, Señor? Hermanos, con el mensaje no se puede ser indiferente. Cuando se escucha el Evangelio de verdad, uno sabe que tiene que tomar una decisión. O dejarlo todo, arrepentirse y comenzar una nueva vida con este Jesús de Nazaret. Pero algo hay que hacer. No se puede ser indiferente al verdadero mensaje del Señor. Algo tenemos que hacer. O lo negamos o nos aferramos. O le seguimos o le damos la espalda. Pero detrás de un verdadero mensaje hay un hito en la vida de cada uno. Estos le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuelve a aparecer esa palabra en boca de Pedro, las mismas palabras que aparecieron en Juan el Bautista, arrepentíos, las mismas palabras que aparecieron en Jesús cuando principiaba su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que vamos a escuchar en todo este libro, en boca de Esteban, en boca de Pablo. Arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento. Para mí la mejor definición de arrepentimiento es la más simple que hemos aprendido desde chico. Es un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio de rumbo, de la dirección que teníamos o la dirección que tiene una persona. Arrepentimiento es parar y ir por el lado contrario de como venía haciendo. Arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de actitud. Algunos teólogos se la pasan, dan muchas vueltas para decir si Dios se arrepintió en Génesis cuando dijo, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y simplemente lo que Dios tuvo fue un cambio de actitud. Los había hecho y el cambio de actitud, ¿qué hacía? Los iba a destruir. Cambio de actitud, mirado desde el hombre. Él nos hizo, nuestro creador, sí, pero ahora cambió de actitud. ¿Y qué va a hacer? Nos va a destruir. Nos va a inundar, nos va a matar a todos. El actor de la vida cambia de actitud y nos va a matar a todos. Arrepentimiento. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, pero no que se equivocó, reaccionó o dio vuelta. No. Visto de abajo, el hombre podía decir, Dios se arrepintió. ¿Por qué? Cambió de actitud. Cambió de actitud. Ahora nos mata a todos. Simple. Y así es el pecador.
¿Qué se les pide en el Evangelio? Cambiá, arrepentite, confesá tus pecados y comenzá una nueva vida en Cristo Jesús. Arrepentimiento. Hermanos, hemos vendido el Evangelio. Estamos como hay más, queriendo quedar bien con el oyente. Queremos decirle cosas lindas. Ah, victoria, mirá, victoria tenés. Pero lo que necesitaba escuchar ese rey esa mañana es hablar de la muerte de Jesús, de la muerte de su Hijo. Hermanos, algunos dicen que te tenés que dar cuenta en este versículo 38 que Pedro no les hizo el camino fácil a los que escuchaban. A los que vinieron con esa pregunta, ¿qué haremos? Él le respondió, se van a tener que bautizar. ¿Qué significaba eso? ¿Iban a ir a la iglesia, al aposento alto? ¿Iban a poner una piletita y se iban a pasar por las aguas? No. Lo que Pedro le estaba diciendo, vas a tener que confesar delante de todos, en un río quizás, que vas a romper con el judaísmo, que vas a romper con todo lo que te enseñaron, que te volvés en contra de los sacerdotes y de los fariseos, y que delante de todos vas a decir que ahora ese Cristo que ustedes mataron es mi Salvador, mi Redentor. Le estaba pidiendo que públicamente confiesen a Jesucristo y que públicamente se exhiban como enemigos o contrario al judaísmo y a todo lo que decían los fariseos, los principales sacerdotes y todo. Eso le estaba diciendo. Y no que el Espíritu Santo, ¿cómo es que no le dice vamos a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque acá el problema no era ni el Padre ni el Espíritu Santo. El problema para el judío era Jesús. Entonces te vas a bautizar en el nombre de Jesús. Y vas a manifestar públicamente que vos crees que Él es tu Salvador, tu perdonador, tu sanador. Que Él va a ser la puerta para entrar al cielo. Públicamente. O sea, ¿se la hizo fácil? No. Les predicó como se tiene que predicar. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno, hermanos, personal. No sirve la familia, no sirve somos todos, no, cada uno. Una decisión personal, íntima, de arrepentirse, de cambiar de actitud, de pedir perdón, de rendirse incondicionalmente a aquel que está esperando que sus enemigos se postren delante de sus pies, y cada uno bautícese en el nombre de aquel que para vos hoy, hasta hoy fue una vergüenza, de aquel que para vos fue un problema, una molestia. Bautízate en nombre de Él, de Jesucristo, y confesá que Él es tu Señor y tu Salvador, tu Rey, tu amo, tu jefe. Y dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algunos que quieren, no sé qué quieren hacer, diciendo, viste, que hay que bautizarse para que tus pecados sean perdonados. No está hablando de esto. El bautismo no perdona pecados. El bautismo no te va a perdonar ningún pecado ni te va a salvar. No es tan importante el bautismo como el arrepentimiento
delante del Señor, tu confesión. Eso es lo importante. Si el bautismo fuera importante para la salvación, ¿qué hace Pablo diciendo en 1 Corintios? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, no sé si bautizado algún otro. 1 Corintios 1, del 14 al 17. Pablo, en su ministerio, no era importante el bautismo, sino más como una obediencia a lo que Jesús pidió. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ese bautismo no es, sáquenselo de la cabeza, el bautismo nuestro, que hoy por hoy lo hacemos. Ese bautismo era romper con el mundo de verdad. Mirar en las caras a los vecinos y decirles: yo sigo a Jesucristo. Si ustedes que hemos visto el libro de San Juan, recuerdan a los padres del ciego que no querían hablar de su hijo para que no lo echen de la iglesia. El bautismo era: échame de la iglesia, no me interesa tu iglesia, yo sigo a Jesucristo. Si vemos en el libro de San Juan una frase que dice que él era discípulo, pero como en secreto, ya Pedro dice: acá no hay más secreto, ni discípulo secreto, ni discípulo que tenga vergüenza, ni discípulo que le importe más su estatus. No, bautizate. Eso estaba diciendo Pedro. Dice el versículo, y termina el versículo 38 diciendo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, no dice los dones, sino el don, el regalo. El regalo, o sea, el regalo que hace el Evangelio, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Saben qué? Juan el Bautista, cuando bautizaba, cuando la gente arrepentida iba, confesaban sus pecados, se sumergían en esa agua, ahí terminaba. Ya está. Un acto de ganas de volver a Dios. Pero Juan dijo: yo bautizo con agua, pero acá hay uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo simplemente le puedo hacer un acto de presencia, de buena voluntad. Pero lo que tiene el Evangelio es algo distinto. Que cuando vos te arrepentís, cuando vos pedís perdón, cuando vos buscás la reconciliación de este Dios, Él te perdona, Él te limpia, Él te salva, pero Él introduce dentro de tu ser el Espíritu Santo, el regalo más maravilloso que puede tener un cristiano. Juan no podía prometer mucho, pero Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, esto no es buena voluntad, esto es Dios mismo en tu vida, en mi vida y en la vida de los creyentes a través del Espíritu Santo. Perdone que el ventilador me va cambiando. Estamos por Hechos 5, ¿no? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Hermanos, otro principio del Evangelio. Nadie viene, Dios te llama. Nadie decide por Cristo. Dios te busca, Dios te llama. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha llamado. Y una particularidad, que todos estamos lejos. Cada vez que Dios llama a alguien, se da cuenta que estábamos muy lejos. No es que queríamos correr hacia Él, sino que era todo lo contrario. Hoy Miguel en la oración decía eso, que estábamos lejos de Dios. La verdad que cuando el Señor vino a nuestra vida, sí, estábamos muy lejos. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos nosotros y todo creyente antes de tener este encuentro con el Señor. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, te pasó a ti y me pasó a mí. Estábamos lejos, muy lejos de esta gracia hermosa. Yo no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le arrastrare. Hermanos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Parece ser que Lucas, en estos pocos versículos de este capítulo 2, habrá extraído quizás lo que a él más le pareció, lo que el Espíritu Santo lo inspiró, pero dejó plasmado que ese discurso no terminó ahí, que le habrán hecho preguntas, que él habrá contestado. La cuestión que dice que con muchas palabras testificaba y les exhortaba. Versículo 40, Hechos 2:40. Y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, se está terminando el mensaje, se está terminando, y hemos visto que, hoy le comentaba a Raúl, cómo hemos vendido el Evangelio, hermanos. Qué vergüenza le tiene que dar al cristianismo. Lo único que hace es prometer felicidad. Vení, que Dios te va a solucionar este problema, que te va a bendecir. La verdad que a veces sí, me enardezco cuando escucho esas cosas. Raúl contó que yo lo iba a buscar cuando era chico, ¿no? Y era por eso, porque tenía una plumita. No sabía qué hacer. Pero ahora tenemos el Evangelio, hermano. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es una espada de dos filos, hermano. El Evangelio perfora y corta, como le hizo a esos judíos en esa tarde. Los perforó, los cortó, porque el verdadero Evangelio es eso, hermano. No tenemos una plumita para andar diciendo Dios te ama, Dios te bendiga, te quiere solucionar tus problemas. Qué Evangelio barato. En cambio, Pedro nos mostró que nada que ver. Les dijo de todo a esos judíos. Les dijo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y ese que ustedes crucificaron, jaja, ahora es el Señor de Señor y Rey de Reyes. Los va a destruir. No va a parar a que ver a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Dice
versículo 41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La última vez que me tocó de la enseñanza de Hechos eran 120. Ya se añadieron 3.000 personas. Y con esto termino. El evangelio real, el verdadero, hace que las personas cuando se entrega a Jesucristo, cuando se salva, se mezcla y se añade a la iglesia. Como decían los apuntes que hemos visto en los estudios, Dios no quiere llaneros solitarios. Nos llamó para fundirnos en un solo cuerpo y formar parte de la iglesia del Señor, hermanos. No creo en los cristianos que no quieren congregarse. No creo en los cristianos que no quieren pertenecer al cuerpo de Cristo. No creo en los cristianos que viven despotricando, insultando a los hermanos y al cuerpo de Cristo. No creo en los hermanos que se mofan diciendo, ay, en el mundo hay gente más correcta que en mi iglesia. No creo. No, me resisto a creer. Yo creo que el que se entrega a Cristo se funde con los hermanos, el amor de Dios se desparrama y ves en el hermano parte del cuerpo de Cristo y ahí empieza tu peregrinar por 30 años, 40 con los mismos hermanos y cada día amándolos más, comprendiéndolos, admirándote de cómo hacen con esas pruebas, con esas luchas y siguen adelante. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. Que sumerge en un cuerpo. Bautizados en un cuerpo significa el cristiano está sumergido en un cuerpo, que es la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana.